Cerca de 150.000 niños y jóvenes no completan su educación escolar en nuestro país, un tema que preocupa al Ministerio de Educación, el que ya está trabajando en medidas para poder combatir la deserción en los colegios, entre ellas la creación de un Sistema Nacional de Protección de las Trayectorias Educativas. ¿Por qué abandonan sus estudios? Lo vamos a conversar con Patricio Rodríguez, investigador del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. Patricio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos. A ver, primero partamos hablando de lo que se sabe hasta ahora. Son 150.000 niños y jóvenes aproximadamente que desertan. ¿Cuáles son las causas principales por las que desertan? Y luego ya hablamos de las consecuencias que tiene esto para ellos mismos, pero también para Chile, ¿no? Exactamente. Mira, las consecuencias tienen que ver con 4 factores principalmente. Factores individuales, que tienen que ver con, de alguna forma, con el rezago académico que van enfrentando los niños, con temas relacionados con lo que significa, ¿no es cierto?, su actitud frente al aprendizaje. Eso fundamentalmente en el ámbito individual. En el ámbito de la escuela, muchas veces les toca escuelas que son vulnerables, ¿no es cierto?, y con bajo desempeño académico, lo que significa que tienen un mayor riesgo, ¿no es cierto?, de sufrir más aún que este tema del rezago académico. Y finalmente factores de la familia, que tienen que ver porque muchas veces los papás tienen menos escolaridad que los propios hijos. Y finalmente, ¿no es cierto?, factores de la comunidad que tienen relación, ¿no es cierto?, de que ya sea el colegio o el hogar de los niños están afectados por delincuencia y otros factores de seguridad que hacen que eso implica que, ¿no es cierto?, que salir de la casa sea peligroso y por lo tanto asistir y todas las consecuencias que eso significa. ¿Cuáles son justamente las consecuencias? Obviamente la educación no solo es un factor protector, sino que es la gran herramienta que te permite tener algún tipo de prosperidad en la vida y poder ir ascendiendo también en muchos casos donde tenemos una situación de vulnerabilidad. Pero hay aquí consecuencias que son individuales, pero también hay consecuencias colectivas para las sociedades que tienen que enfrentar mucha deserción escolar. Yo diría que lo principal es que nuestra sociedad está de alguna forma hipotecando su desarrollo. Hay una serie de personas que, ¿no es cierto?, que podrían estar desarrollando, ¿no es cierto?, su trabajo y empleándose en actividades productivas que no lo van a estar haciendo y se producen brechas, ¿no es cierto?, importantes en los ingresos de esas personas. Estamos pensando que hay gente que no tiene su educación completa, gana un sueldo que es muy inferior, ¿no es cierto?, a las personas que sí lo hacen. Y por lo tanto, eso significa que esas personas no van a recibir esos ingresos y ahora, ¿no es cierto?, que están muy en boga el tema, ¿no es cierto?, de la jubilación y las pensiones. Eso significa que no van a ser capaces de ahorrar para el futuro y por lo tanto vamos a tener que enfrentar, ¿no es cierto?, el hecho de que como país vamos a tener que enfrentar, ¿no es cierto?, lo que significa tener que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el hecho que esas personas no hayan tenido los ingresos suficientes como para poder ahorrar para su... Claro, son personas que en definitiva se convierten en cargas para el Estado. Yo diría que en el fondo, no me gustaría hablar de la palabra de carga, pero significa de alguna forma que nuestro sistema educativo en nuestro país le falló. Y yo creo que en el fondo nosotros tenemos que cerrar esa deuda con ellos. Y por lo tanto es un imperativo ético y moral, ¿no es cierto?, que nosotros podamos, ¿no es cierto?, hacer que esa gente se incorpore al sistema y evitar que abandone. Hoy día el reincorporarse al sistema es muy complejo. Aquí hay dos miradas. Por un lado, lograr que los niños y jóvenes no abandonen la educación, pero una vez que la abandonan, el reincorporarse para ellos es muy difícil. No relativamente, hay gente que tiene como digámoslo así, una especie de deserción estructural, ¿no es cierto?, que no vuelven nunca más. Pero en Chile las estadísticas son relativamente altas en comparación con países de la OCDE, donde tenemos que hasta los 24 años ya el 84% de los niños ya en el fondo han completado su educación superior. No se produce a lo mejor en el periodo, ¿no es cierto?, entre los 0 y 18 años, ¿no es cierto?, pero sí se produce posteriormente. Hay una preocupación, ¿no es cierto?, de las personas de terminar su estudio. Pero aún así hay gente que, ¿no es cierto?, que no lo hace y esa gente, ¿no es cierto?, sufre estas consecuencias que estamos conversando. Ahora, me imagino que aquí la gran prioridad debería estar puesta en que los niños y los jóvenes no salgan del sistema escolar. ¿Cómo se puede avanzar? Se habla de este sistema de alerta temprana de las trayectorias educativas. El gobierno y el Ministerio de Educación se están poniendo metas de un tiempo para poder establecer este tipo de alerta de sistema que pueda generar como... Ojo, tenemos un riesgo, se nos puede ir un niño del sistema, pero ¿cómo se hace eso en el fondo? ¿Cómo funciona en la práctica? Mira, esto hay que pensarlo como una especie de analogía epidemiológica. El niño que en el fondo ya está a punto de desertar es el niño que está en la unidad de cuidado intensivo. O sea, básicamente ya ocurrieron una serie de cosas durante su trayectoria educativa que lo impulsaron, ya está a punto de desertar y de salir. Pero en el fondo ese niño se enfermó en algún momento, se fue agravando y terminó, ¿no es cierto?, la unidad de cuidado intensivo. Entonces la idea que nosotros tenemos, y este proyecto, ¿no es cierto?, participa el Ministerio de Educación, es precisamente ir haciendo seguimiento de esas trayectorias, de cada uno de los estudiantes,
ir analizando los factores, ¿no es cierto?, que ya te mencioné de la deserción escolar y por lo tanto ver cuándo algunos de ellos se agrava y por lo tanto, ¿no es cierto?, el niño pasa de una condición de estar sano, por decirlo así, a enfermarse y la idea es capturar eso antes, ¿no es cierto?, que llegue, ¿no es cierto?, a la unidad de cuidado intensivo. Hoy día eso no se hace. Porque un niño en esta analogía pasa de estar sano a estar en cuidados intensivos y en el camino nadie está mediando, o a lo mejor sí, no sé, pero algo falla para que terminemos con tal deterioro de, no sé, la voluntad de estudiar, de las condiciones de estudiar, de la necesidad de ir al colegio, que se terminen yendo y terminen interrumpiendo esta trayectoria escolar. El tema es que cada escuela lo ve individualmente. Y cada escuela tiene, ¿no es cierto?, las coyunturas de pertenecer, en este caso, a 345 municipios que tienen, ¿no es cierto?, competencia y capacidades diversas. El tema es que recién ahora vamos a tener un sistema, ¿no es cierto?, que pueda haber, ¿no es cierto?, el bosque, no solamente, ¿no es cierto?, los árboles, las hojas individuales, y por lo tanto la idea es, ¿no es cierto?, que teniendo esa big picture podamos, ¿no es cierto?, tomar medidas que sean focalizadas y dependiendo especialmente, ¿no es cierto?, de los territorios. Esto en el marco de la desmunicipalización y esta nueva ley que va a tener servicios locales, va a abrir una oportunidad para poder mirar el bosque y no solo los árboles, que en el fondo no sea cada escuela, cada colegio la que se encargue de prevenir, porque también uno se pregunta cuánta voluntad hay hoy día de las escuelas de todo tipo de dejar dentro alumnos que muchas veces son rotulados como problemáticos, como que da la sensación muy fríamente, y perdón que lo diga de esta manera, que para los colegios a veces es más fácil operarse de estos niños que son medianamente problemáticos y seguir solo con aquellos que no tienen ni un problema. Bueno, la educación pública tiene la obligación de, en el fondo, de recibir a estos niños. Pero hay otro tipo de escuela que en el fondo, como dices tú, le es más fácil operarse de estos niños y al final, ¿no es cierto?, esos niños van a parar a las escuelas públicas. Por lo tanto, es súper importante, ¿no es cierto?, que ahora que se están implementando estos sistemas locales de educación, al fin y al cabo, esos sistemas van a hacerse cargo de este tema. Ya, o sea que hay una oportunidad efectivamente de a lo mejor unificar políticas en torno a la deserción escolar. Sí, y además tienes que pensar que muchas veces estos niños estudian en territorios que están fuera, ¿no es cierto?, de donde están demarcados territorialmente el servicio. Y eso significa que hay una oportunidad de hacer integración con políticas sociales que vienen, ¿no es cierto?, que están en esos territorios precisamente donde provienen los niños. Y muchas veces que cuando esos niños vienen fuera de la escuela no tiene forma, ¿no es cierto?, de tomar ese problema, ¿no es cierto?, y gestionarlo, ¿no es cierto?, dado que exceden sus competencias. Yo sé que ustedes van a hacer este estudio y que de ahí van a emanar, me imagino, las principales propuestas y todo el sistema con el que se implementaría esta como alerta temprana para cuidar las trayectorias educativas. Pero yo no sé si ya hay algo que se identifique como la lógica de retener a los estudiantes dentro del sistema educativo. Bueno, sí, yo creo que es súper importante el sistema de alerta temprana en el sentido que nos va a permitir gestionar el riesgo de deserción de cada uno de los estudiantes. Pero eso no sacamos nada con tener un sistema que alerte si no tenemos medidas efectivas, ¿no es cierto?, para promover la retención. Claro. Y eso significa de alguna forma también que tenemos que cuestionar nuestro sistema educativo y ver cómo podemos hacer algunos cambios que permitan manifestar esta retención, porque al final y al cabo no podemos decirle al niño, oye, sabes, no te vayas, cuando el mismo sistema educativo lo expulsó, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio de un día a otro que ahora nos va a hacer que nos interesen los niños? Y ahí en el fondo tenemos que tratar de poder en el fondo cambiar la forma un poco de que nuestro sistema educativo está organizado, de una propuesta, pero uno podría pensar por qué los niños tienen que estar agrupados, por ejemplo, en su edad cronológica. Uno podría pensar de que para evitar, dado que la repitencia es uno de los principales factores, ¿no es cierto?, que nos empuja a los temas académicos, son los primeros factores que nos empuja hacia la deserción, uno podría decir, ¿por qué no tengo, por ejemplo, una sala de clases donde tengo a todos los niños organizados por sus niveles de logro? Entonces aquel niño que, ¿no es cierto?, que entre comillas tiene un mejor nivel de logro en una asignatura, podría, ¿no es cierto?, estar en esa sala de clase, ¿no es cierto?, y aquel niño, ¿no es cierto?, que va experimentando, va mejor que aquellos estudiantes que son sus pares, también podría ir avanzando. Entonces también nos lleva a cuestionarnos un poco cómo está definido y el sistema educativo actual. Ahora, en ese cuestionamiento me pregunto si es solo por nivel de logro, también por nivel de interés, porque uno de los temas no necesariamente termina en deserción, porque ahí habrá distintas redes de apoyo y la perseverancia
perseverancia puede ser diferente, pero me imagino que lo primero que puede empezar a pasar en la vida de un estudiante es que se siente desmotivado a la hora de aprender por distintas razones. Una de esas razones muchas veces es porque los niños se aburren, y estoy aquí generalizando, Sí, por supuesto. no me estoy poniendo en los casos más extremos. Luego, en los casos más extremos, eso que partió como una desmotivación, me imagino, se va sumando una serie de factores. Hay familias que son vulnerables, los niños salen a trabajar en muchos casos. En Chile tenemos todavía un problema de trabajo infantil que es potente. Hay familias que no son suficientemente protectoras, hay niños que a lo mejor sufren algún tipo de situación en el colegio, bullying y tantas otras. Entonces también me pregunto si no es solo agrupar por logros, sino también por intereses, por hacer que el colegio de alguna manera sea más atractivo para los estudiantes en general, pero sobre todo para aquellos donde el estudiar va a ser la única forma de salir adelante. Bueno, una forma también, ¿no es cierto?, es cómo, la pregunta ahí es cómo hace que la escuela, ¿no es cierto?, no quiero usar la palabra a lo mejor entretenido, pero cómo la escuela motiva a sus estudiantes para que lleguen, ¿no es cierto?, a alcanzar cierto nivel de logro. Como te mencionaba anteriormente, uno de los factores precisamente son las actitudes entre los aprendizajes. Y por lo tanto, uno podría decir, ok, concentremos en una cosa que podemos cambiar. A los niños no le vamos a cambiar la vulnerabilidad de un día para otro, no le vamos a cambiar su nivel de pobreza, pero sí en el fondo con estrategias de intervención o de acompañamiento hacia los estudiantes, sí podemos en el fondo incidir en esos factores que pueden mejorar su trayectoria de aprendizaje. Ahora, pensando en aquellos niños que son más vulnerables, aquellos jóvenes que son más vulnerables, que vienen de entornos menos protectores, hay que trabajar ahí también con las familias. En general, la educación de un hijo siempre es un trabajo mancomunado, y así debiese ser, digamos, entre la familia y el colegio. Cuando uno de esos pilares falla o cuando ambos están dejando más o menos solo al niño, me pregunto yo cómo ese niño va a seguir con ganas de estudiar. Bueno, por supuesto. Cuando el colegio lo rotula como un niño que no rinde, como un niño problemático, y cuando la familia además no tiene esa perseverancia y a lo mejor no calibra la importancia de que ese niño estudie en vez, por ejemplo, de trabajar y que traiga dinero a la casa, que es una situación que se produce bastante. Bueno, un factor de riesgo es la baja escolaridad de los padres. Y eso significa que ahora, si nosotros tenemos, como tú dices, ¿no es cierto?, prioridades, ¿no es cierto?, que es en el fondo cerrar, ¿no es cierto?, las cuentas del mes versus, ¿no es cierto?, ir a estudiar, es súper importante que de alguna forma haya políticas que acojan ese entorno y apoyen estos 4 pilares que mencionamos anteriormente, que son los factores individuales, los factores de la familia, el entorno social y la escuela. Bien, y ahí entonces habría que trabajar con la familia. Por supuesto. O sea, se está pensando dentro de, no sé, la serie de medidas para retener a los estudiantes, el que también se pueda trabajar con las familias cuando tenemos a un niño en riesgo de desertar. Exactamente, la estrategia tiene que ir orientada en todo, que tiene que ser completa, no podemos solamente dejar algún factor en desmedro de otro. Para finalizar, para entender el fenómeno, hemos hablado toda la entrevista de niños y jóvenes, pero yo leía que la mayor deserción se da en primero medio y en tercero medio. Sí, se dan los mayores entre los niños entre 15 y 19 años. Y tenemos ahí como luces de por qué en esa etapa escolar se produce la mayor cantidad de deserción. Normalmente esto se produce por la transición entre octavo y primero básico. O sea, primero medio, digamos. Primero medio, perdón. Entre el último ciclo de educación básica y el primer ciclo de enseñanza media. ¿Pero por qué? Porque hay una sensación de, bueno, ya terminó un ciclo, ya no es tan importante lo que viene, o porque la exigencia es mucho mayor y ya no rindo porque se me viene algo mucho más difícil. En la educación pública muchas de las cosas que ocurren es que muchas de esas escuelas se acaban en octavo básico. Y eso significa que tú tienes que cambiar de escuela. Y en algunos de los factores que te toca una escuela de enseñanza media, un liceo que tiene mayor vulnerabilidad, ¿no es cierto?, y menor desempeño, y eso es un factor, ¿no es cierto?, que en el fondo no te acoja y muchas veces termina desertando el sistema escolar. Para ir finalizando, detalles de este estudio, ¿lo van a desarrollar dónde, durante cuánto tiempo? ¿Cuándo ya tú crees que podríamos tener luces y conclusiones que permitan ir haciendo bajar este número que es preocupante de niños y jóvenes que desertan de nuestro sistema escolar? Nosotros esperamos tener ya las primeras luces respecto al sistema de alerta temprana de aquí a fin de año. Queremos hacer un proyecto rápido, que dure 2 años, y lo antes posible. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ello, de forma tal de que esto se pueda implementar, ojalá en forma piloto, lo antes posible en algunas comunas del país. Hay aquí un sentido que a veces no sé, a mí me llama la atención, pero cuando se cuantifica económicamente las cosas tienden a acelerarse un poco y hay una cuantificación de lo que le significa a Chile la deserción escolar. O sea, si uno también lo lleva a la frialdad de los números, es muy poco rentable para un país el tener personas que desertan. Yo leía $5.000 millones. 5.500. ¿En qué plazo es eso? Básicamente es toda la vida de las personas que abandonan la escuela. Eso es lo que finalmente termina o el Estado no percibiendo a través de impuestos que esa gente pague porque después no trabajan, lo que tienen que generar en términos de pensiones, un montón de gastos asociados a que la gente La mayoría de ellos son en realidad relacionados con la diferencia de ingresos.
Estamos hablando de 2.600 millones de dólares son precisamente por la diferencia de ingresos y otros 1.500 que tienen que ver con relación con el hecho de que la gente que tiene menor deserción tiene una mayor empleabilidad. Por lo tanto, es más fácil encontrar trabajo. Bien, la mayoría de esos son los temas, temas privados. Me parece a mí que cuando las cosas se cuantifican en números, andan un poco más rápido. Como que eso hace que se tome mayor conciencia. Por eso también quería entregar ese dato al final. Patricio, mucha suerte con este estudio. Nos vamos a quedar muy pendientes a las conclusiones y ojalá que esto sirva para que se ejecuten una serie de medidas y podamos hablar en los próximos años de una reducción ostensible del número de niños y jóvenes que desertan. Muchas gracias, Carla. Que te vaya muy bien. Gracias. Un muy buen día. Nos vemos. Gracias.